Buenos días, queridos estudiantes de quinto grado y padres de familia que acompañan a sus hijos también en su aprendizaje. Bueno, continuando con nuestra experiencia de aprendizaje en esta semana 20, sobre compartimos recuerdos significativos en familia, hoy vamos a trabajar el área de comunicación. Bien, hoy ya estamos martes 18 de agosto. Vamos a ver cuál es nuestro título. Dice, leemos textos narrativos. Bien, para ustedes los textos narrativos son muy familiares, queridos estudiantes, ya que año tras año, desde inicial, han venido leyéndola. Vamos a ver cuál es nuestra meta respecto a los textos narrativos. Dice, identificar información sobre los recuerdos de la familia y de la comunidad en textos narrativos. Muy bien. Nuestra actividad, no se olvide de tomar en cuenta nuestros acuerdos para que ustedes tengan, pues, de esa manera un aprendizaje significativo. Bueno, antes de leer, queridos chicos, no se olviden, para iniciar la actividad, vamos a leer y recordar algunos datos sobre el texto narrativo, ¿no? Como algunas características y sus clases. Bueno, recuerda que el texto narrativo es un conjunto de acontecimientos que narran de forma oral o escrita lo que le ocurre a uno o varios personajes que pueden ser reales o ficticios, en un lugar y tiempo determinado, puede ser tiempo pasado, presente o futuro, ¿verdad? Y un lugar determinado, según una secuencia de hechos, ¿verdad? El texto narrativo puede ser ficcional, o sea, por los cuentos, novelas, mitos, leyendas, fábulas, entre otros que son de ficción, ¿no? O también puede ser real, una línea de tiempo, por ejemplo, es real, ¿no? O acta en la que se registran los principales hechos e ideas surgidos en una reunión, también es real, las noticias, las crónicas periodísticas, las anécdotas, los relatos, las biografías, las autobiografías, y entre otros, esos son textos narrativos reales. Veamos sus principales características. El texto narrativo tiene personajes principales y secundarios. Como ya ustedes conocen, hemos leído varios textos narrativos, ¿verdad? Cuentos, novelas. Posee 3 partes, ¿se acuerdan? Inicio, nudo y desenlace. Ajá. El narrador puede ser ajeno a la historia o también puede ser un narrador que es personaje, ¿verdad? Y también emplea conectores de secuencia, como el antes de, con anterioridad, después de, como se dice, ¿no? Más temprano, mientras tanto y enseguida, ¿no? Esos son conectores que se utilizan en un texto narrativo. Leeremos un fragmento del texto literario Comentarios Reales de los Incas. Esta obra es en realidad varios capítulos, por eso dice vamos a leer un fragmento, un solo capítulo, ¿ya? Porque es extenso. Ahora, antes de empezar la lectura de este texto, revisa la meta de esta actividad para responder en tu cuaderno esta pregunta. ¿Con qué propósito leeré? Fíjate en la meta. ¿Cuál era nuestra meta? Identificar información sobre los recuerdos de la familia y de la comunidad en textos narrativos, ¿verdad? Entonces, ¿con qué propósito leeremos? ¿Para qué leeremos? Para identificar información sobre los recuerdos de la familia y de la comunidad, ¿verdad? Siempre hay que darnos cuenta que el propósito para leer o para escribir está relacionado estrechamente con la meta de la actividad, ¿eh, chicos? El texto, ¿no? Comentarios reales de los incas. Aquí vemos el fragmento del capítulo 15. Es lo que van a leer ustedes, ¿ya? No voy a pasar a leerlos aquí juntamente con ustedes, chicos, porque es un texto amplio y me tomaría mucho tiempo. Ya saben que es complejo enviarles un video largo para ustedes. Aquí hay un pequeño párrafo sobre el autor, ¿no? Nos cuenta brevemente su biografía, sobre la obra, para que comprendan el contexto por lo que fue escrita, y sobre el capítulo 15, de qué habla, ¿no? Del origen de los incas, que le decían los reyes del Perú, le decía el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Bien. Se van a dar cuenta que al leer este texto nos da a entender cómo se originó los incas, cómo se originaron, cómo vivían ellos, ¿no? Incluso va a estar inmerso las palabras que este autor, Inca Garcilaso, emplea, son palabras en quechua, ¿no? Para poder identificarse él también como parte de esta comunidad incaica, ¿verdad? Léanlo con mucha atención. Bien, durante la lectura, no te olvides que al leer, te vas a dar cuenta que está narrado en primera persona, ¿no? Porque el escritor, el autor, es también personaje y él va hablando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice, durante estas pláticas yo escuchaba todo porque entraba y salía muchas veces de donde estaban ellos. Entonces te vas a dar cuenta que aquí está hablando el mismo autor y también es personaje, ¿verdad? Bien, no te olvides que puedes disfrutar del fragmento del texto observando los detalles en una segunda lectura, si es necesario una tercera lectura, chicos. Para eso toma estas sugerencias. Por ejemplo, volver a leer todo el texto con más calma,
¿no? Luego, releer párrafo por párrafo para que comprendas mejor. Subrayar y anotar aquello que te pareció interesante, ¿no? Subrayar si lo has impreso, anotar si no lo puedes imprimir, ¿verdad? No te olvides de la voz que narra mientras lees. Pregúntate por ratos, ¿quién dice esto? ¿Quién o quiénes son los personajes? ¿En qué lugar y época se dan los hechos? ¿Qué es lo que ocurre en la narración? Esas preguntas te vas haciendo mientras vas leyendo. Haber leído ya quizás 3 veces algunos para entender mejor la historia. No te olvides de responder estas preguntas en tu cuaderno. 8 preguntas de comprensión de texto, ¿ya? Ten presente que el Inca Garcilaso, en los comentarios reales de los incas, emplea la anécdota, principalmente para dar a conocer al lector temas históricos, por ejemplo, el origen de los incas. El Inca Garcilaso de la Vega es el personaje principal y es quien narra la historia de manera autobiográfica. Es notorio esto porque escribe en primera persona y cuenta los hechos como acciones pasadas. También se asegura de que nos ubiquemos en el tiempo y en el lugar. Cuando dice, por ejemplo, la palabra Cusco, nos damos cuenta, ¿no? Que está hablando del lugar de la ciudad de Cusco, ¿no? Y el tiempo lo está mencionando en pasado porque anteriormente pues los incas no hablaban castellano, hablaban quechua y en quechua Cusco es Cosco. Muy bien, nos ubica entonces en el tiempo y en el lugar. El lenguaje empleado es un poco diferente al que usamos en la actualidad, ya que se introducen algunas palabras en quechua propias de los incas. Las palabras la obra nos habla de la historia del pueblo inca. Nos habla de su origen y lo que les pasó. En este fragmento se aprecian sus tradiciones y creencias, por ejemplo, que ellos creían que su dios era el Padre Sol, el Inti, ¿no? Entonces nos damos cuenta que son características, cualidades de una comunidad del pasado que es el Inca, ¿no? Estamos recordando de la comunidad incaica, cómo eran sus vivencias. Ahora lo que vas a hacer es revisar el cuestionario, o sea, las 8 preguntas que has respondido, las vas a revisar con estos indicadores, ¿ya? Y si tienes que mejorarlas, la vas a mejorar. No es necesario que anotes este cuadro en tu cuaderno, no hay problema, lo puedes leer nada más aquí en el video o en la imagen que te envío. En la pregunta 1, por ejemplo, ¿leíste el texto, analizaste, identificaste al narrador? ¿Sí o no? Si aún no lo has logrado, de repente ya leíste y de repente ya analizaste también, pero aún no has identificado al narrador, entonces lo vuelves a leer para que puedas lograr esta meta que es la de la pregunta 1. Igual aquí, de cada pregunta, fíjate, lees para que veas si has logrado o si no lo vas a mejorar, ¿ya? De esa manera yo no tengo que estar mandándote a corregir de repente, no, a veces les incomoda, me doy cuenta que les incomoda corregirlo, pero en realidad es para que puedan aprender, chicos, y para que puedan aprender bien, ¿no? Porque nos podemos equivocar, pero cuando alguien nos corrige, nos da recomendaciones, aprendemos bien. No se olviden enviarme su reflexión de la actividad respondiendo a estas 2 preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre los textos narrativos? Es cierto que ya sabías mucho, pero hoy, ¿qué aprendiste sobre los textos narrativos? ¿Cómo lo hice? ¿Qué se me hizo más fácil? ¿Y qué más difícil? ¿Y por qué? Siempre responde todas las preguntas, ¿ya? ¿Logré identificar recuerdos o hechos, anécdotas en texto literario que leí? ¿Qué acciones debo realizar para mejorar en caso de repente no logré identificar los recuerdos o los hechos? Bien, esa actividad de aquí, de la reflexión de la actividad, es a través de un audio, ¿ya, chicos? Porque es importante que se expresen de manera oral. Bien, conmigo entonces será hasta el día de mañana. Cuídense mucho, que Dios los guarde. Bye, bye.